se encuentra presente en esta sala. Gracias. Buenos días, doctor Muñoz. Tiene usted 20 minutos para hacer su exposición y luego damos paso a las preguntas tanto de los proponentes como de la defensa del señor presidente y los miembros de la Comisión de Fiscalización. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, encargada de dirigir la sesión. Le pediría, por favor, por medio de secretaría, he solicitado que se proceda con una presentación que solicité, por favor. Sí, esperen un momento, dicen de TICS. Si nos ayudan, por favor. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta, señores miembros de la Comisión de Fiscalización, señores legisladores miembros de la comisión, señores asambleístas acusadores en este juicio político, señores miembros de la defensa del presidente constitucional de la República. Es para mí un gran honor el día de hoy participar y rendir mi testimonio como abogado, más allá de encontrarme en este momento con licencia de mi cargo actual, que es el de jefe de despacho del señor ministro de Gobierno. Dicho esto, quiero empezar explicando el contenido de mi intervención, que se centrará en lo siguiente: un análisis histórico constitucional de lo que ha sido el proceso de enjuiciamiento político a lo largo de algunas de las constituciones del Ecuador, para después proceder a analizar el proceso de control político y sus diferencias sustanciales, control jurisdiccional, y a partir de ahí analizar la procedencia o no de la acusación constitucional planteada en contra del señor presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Podemos seguir, por favor. Vamos a analizar que desde principios, desde nuestra República, en la Constitución de 1830, ya se establecían causales de forma cerrada para proceder a enjuiciar a un presidente constitucional de la República. Por ejemplo, se determinaba que podía ser enjuiciado políticamente por entrar en conciertos contra la independencia y libertad del Estado o de cualquier otro Estado de la República. Recordemos que en ese momento el Ecuador empezó como un Estado confederado. En el número 2, por infringir la Constitución, atentar a otros poderes, impedir la reunión y deliberaciones del Congreso, negar la sanción a las leyes formadas constitucionalmente y provocar una guerra injusta. Y 3, por abuso del poder contra las libertades públicas y captar votos para su elección. En este caso, obviamente todavía no teníamos un órgano de control constitucional, y para proceder a su enjuiciamiento se necesitaba de 2 senadores acusadores. En la Constitución de 1945 ya avanzamos un poco más en nuestra historia constitucional y podemos ver que el presidente de la República sería especialmente responsable por lo siguiente: por traición a la patria, por infringir la Constitución, una causal bastante abierta, válida totalmente al incumplimiento de funciones. 3, por atentar contra los otros órganos del poder público, por dificultar el curso de las leyes y decretos y por ejercer facultades extraordinarias que hayan sido concedidas conforme al artículo siguiente. Estamos hablando del artículo 67 de dicha Carta Magna. En ese momento ya existía un Tribunal de Garantías Constitucionales, que tenía la potestad de examinar la acusación política. Adelantándonos ya bastante más en el tiempo, podemos ver nuestra Constitución del año 1998, donde ya se cierra bastante más las causales por las cuales puede ser enjuiciado políticamente el presidente de la República. Y nos decía que por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito tendría que ser censurado el presidente. En ese momento, nuestra Constitución del año de 1998 no establecía un dictamen constitucional previo. Simplemente
simplemente establecía que tendría que hacerse a una solicitud de al menos de una cuarta parte de los integrantes del Congreso Nacional. Ahora bien, vamos a entrar en materia de la actual Constitución de la República, que cada vez ha ido poniendo más requisitos, como hemos visto en esta rápida historia constitucional, más requisitos y más pasos a la acusación constitucional por parte del Parlamento en su calidad de máximo órgano de control político en el Ecuador para poder enjuiciar políticamente al presidente de la República. Es así que el artículo 129 de nuestra Constitución establece que la acusación tiene que ser planteada con al menos una tercera parte de sus miembros y solamente procederá por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. ¿Qué es lo interesante y lo que hemos tratado durante todos estos días que se ha presentado el proceso político al presidente de la República? El dictamen de admisibilidad. Es la primera vez que se incluye un dictamen tan claro, tan procedente, para que proceda y continúe la acusación política por parte del Parlamento hacia el presidente de la República. Ahora, vamos a analizar los dos dictámenes que han existido en la historia a partir de la acusación constitucional. Tenemos el primer dictamen planteado o emitido por la Corte Constitucional en el año 2017 en el caso del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel. En dicho dictamen, que fue emitido, si mal no me traiciona la memoria, en el mes de diciembre de 2017, la Corte Constitucional fue muy formalista con respecto a la admisibilidad. ¿Qué es lo que consideró? Simplemente verificar las firmas de la acusación constitucional al tenor del artículo 129 de la Constitución y posteriormente hacer una breve singularización de los hechos. Por el contrario, la actual Corte Constitucional se alejó de dicho dictamen y estableció un precedente que lo iremos analizando conforme continúe esta presentación. Podemos seguir, por favor. Es así que para entender lo que yo les mencionaba, señores legisladores, la naturaleza del control político, es necesario referirnos a la sentencia número 2137-21/21, que es precisamente la que conoció en acción extraordinaria de protección la Corte Constitucional en el caso del exalcalde Jorge Yunda. Ahí nos da parámetros bastante claros, bastante específicos de cómo se diferencia el control jurisdiccional en su esencia objetivo con el control político que ejerce un órgano legislativo, y llámese un consejo municipal, un consejo provincial y, por supuesto, la Asamblea Nacional del Ecuador, cuando se trata de juzgar políticamente a un funcionario. ¿Y qué es lo que nos dice en dicho dictamen en dicha sentencia la Corte Constitucional? Nos dice tres cosas que para mí son fundamentales para ir aterrizando en este caso. El control político institucional es efectuado por órganos políticos, el Parlamento, en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Asimismo, mientras el control político se fiscaliza al órgano mediante su actuación política en general, en el control jurídico se examina el acto impugnado en sí mismo considerado, sin que exista un particular atención al órgano. Y finalmente, el centro de este asunto, el control político es esencialmente de carácter subjetivo en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política. Y aquí viene una parte trascendental. Dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo, en cuanto el juzgador se encuentra sujeto
al derecho al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Ahora, ¿qué implica que el control político sea de carácter subjetivo? Tenemos en nuestra Constitución dos casos para juzgar funcionarios. El primero, los contemplados en el artículo 129 de la Constitución de la República y los funcionarios comprendidos en el artículo 131 de la Constitución. En el caso del artículo 131 de la Constitución, cuando habla de ministros de Estado, superintendentes, miembros del Consejo Nacional Electoral, miembros del Consejo de la Judicatura, el Parlamento, la Asamblea Nacional, tiene la atribución de iniciar un juicio, una solicitud de juicio político por una causal que se considera abierta, es decir, la Constitución únicamente señala que puede iniciarse esta por incumplimiento de funciones. Muy distinto, y así lo señala el dictamen que dio la admisibilidad al juicio político del presidente Guillermo Lasso en la tercera infracción, muy distinto es el artículo 129, cuyas causales son estrictamente cerradas, como ya mencionamos en su momento. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Podemos seguir, por favor? Podemos seguir en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nos dice? La figura del juicio político al presidente de la República, establecido en el artículo 129 de la Constitución, es una concreción de un cierto balance entre el principio de control político y el de estabilidad del presidente de la República democráticamente elegido. Por ello, este tipo de juicio político se configura de manera diferente al que corresponde, por ejemplo, al de los ministros de Estado. Una vez que la Corte realiza su examen de contenido, nos deja claro un punto que es trascendental para que ustedes, señores legisladores, en esta fase de sustanciación, analicen la solicitud de juicio político. Y es precisamente el numeral 3 del análisis de contenido que nos dice lo siguiente. Si el razonamiento fáctico tiene coherencia narrativa y presenta una verosimilitud mínima, que no incluya hechos manifiestamente falsos, imposibles ni notoriamente infundados. Tal análisis no incluye la valoración probatoria dirigida a establecer la probabilidad de que tales hechos sean verdaderos. Es decir, ¿qué quiere decir la Corte Constitucional con esto? Que el momento de admitir a trámite la causal número 3, es decir, por el supuesto delito de peculado, la Corte Constitucional consideró lo siguiente, que contenían una verosimilitud mínima y que lo contenido en la acusación, no en su parte probatoria, no incluía hechos manifiestamente falsos, imposibles ni notoriamente infundados. ¿Por qué? Porque esa parte de análisis ya de la veracidad absoluta de los hechos tiene que ser analizada ¿por quién? Por ustedes, señores legisladores, en el ámbito del control político que les corresponde, como veremos en la siguiente diapositiva. ¿Qué implica que la Corte Constitucional haya determinado la verosimilitud mínima? Es importante establecer la diferencia entre verosimilitud y veracidad. La diferencia entre ambos términos implica que la verdad posee la cualidad de ser veraz, mientras que lo verosímil es aquello que es creíble por tener apariencia de ser verdadero. Se puede colegir que mientras verdad es un término objetivo, verosímil es un término subjetivo, es decir, que está a criterio de quien pueda opinar sobre el mismo. Entonces, en virtud de aquello, la Corte Constitucional, en su dictamen, ha considerado que el tercer cargo imputado al presidente, el de peculado, es mínimamente verosímil, lo que quiere decir que tiene una mínima apariencia de ser verdadero. Como hemos mencionado, corresponde al Parlamento, en su ejercicio de control político y en virtud de las pruebas aportadas dentro de esta fase de sustanciación, tanto de cargo como de descargo, determinar la veracidad de los hechos planteados en la acusación, para una vez determinada la veracidad de dichos hechos, poder ahí sí
en virtud del control político, que siempre va a quedar al criterio del sentido de la oportunidad y la discrecionalidad de cada legislador, formarse un criterio respecto de la acusación política. Es por ello que hay que diferenciar la verdad de la opinión. La verdad se impone, la opinión se debate. Uno puede tener distintas opiniones, señores legisladores, no puede tener distintos hechos. Dicho aquello, vamos a ir analizando ciertos hechos planteados en la acusación constitucional que, más allá de que podamos tener nosotros como seres humanos, como abogados, como asambleístas, como personas que están en la esfera pública, distintas opiniones, hay hechos que no pueden discutirse y que en la acusación constitucional no son veraces. El primero, el 9 de marzo de 2022, nos dice el hecho número 2, podemos seguir por favor con la siguiente. Gracias. El hecho número 2 planteado en la acusación constitucional dice lo siguiente: el 9 de marzo de 2022, el referido funcionario público, se refiere al señor Johnny Estupiñán, fue removido de su cargo por el directorio de EMCOEP, escúchese bien, por intentar terminar en forma unilateral un contrato de transporte petrolero con la compañía Amazonas Tankers Pool Company. Esto no es correcto y no corresponde a la verdad. ¿Y por qué no corresponde a la verdad? Porque el 4 de febrero, el señor Johnny Estupiñán, en su calidad de gerente de Flopec, una vez que procedió con fecha 2 de febrero a dar por terminado unilateralmente, de manera totalmente ilegal, como analizaremos más adelante, procedió 2 días después a dejar sin efecto él mismo, por su propia iniciativa, sin efecto la terminación unilateral que él había decretado. Entonces, es incorrecto, es falso decir en la acusación constitucional que el señor Johnny Estupiñán fue removido por intentar terminar unilateralmente el contrato. Eso no corresponde a la verdad y eso ustedes lo tienen que analizar de manera clara en su facultad de control político, de la cual están debidamente embestidos. Siguiente. Siguiente, por favor. El hecho número 3. El 11 de mayo de 2022, la Contraloría General del Estado emitió un informe de examen especial sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos Time Charter respecto a la terminación y liquidación de Andes Tanker Commercial Agreement y la creación de Amazonas Tanker Pool. Aquí ya partimos, desde la fecha está equivocada la acusación constitucional. Dicho informe de examen especial fue emitido en noviembre de 2021, es decir, esa fecha es inexistente, es una fecha equivocada y no corresponde a la verdad tampoco, es decir, otro hecho que no corresponde a la verdad. Sigamos, por favor. Hecho número 7. En julio de 2022, Flopec EP firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tankers Pool. Esa nueva suscripción de contrato tampoco existe, señores legisladores. Les repito, podemos estar a favor, en contra de la suscripción de contrato, podemos tener criterios distintos, opiniones variadas, pero el hecho cierto es que esto no es verdad. Nunca se suscribió un nuevo contrato con la compañía Amazonas Tankers Pool, sino que operó de manera automática una renovación de una cláusula para que continúe el contrato. Quienes conocen y son entendidos en materia jurídica entenderán que no es lo mismo. Es decir, otro hecho en la acusación que no corresponde a la realidad. Finalmente, otro más que no está aquí, pero tengo que mencionarlo. Se acusa al presidente de la República de una conducta omitiva por haber recibido una comunicación en marzo del 2022 por parte del señor Johnny Estupiñán. Según criterio de los señores legisladores acusadores, el presidente de la República omitió hacer caso a dicha comunicación y de manera absolutamente indirecta, ¿no es cierto?, vendría a ser
autor del delito de peculado, en este caso por comisión por omisión. Por eso tampoco es real. Y no es real, ¿por qué? Porque la Presidencia de la República tiene oficinas de atención ciudadana que están encargadas precisamente de receptar este tipo de comunicaciones por parte de todos los ecuatorianos, de todos los ciudadanos, y darle el trámite respectivo. Eso es precisamente lo que sucedió con la comunicación del señor Johnny Estupiñán, que fue debidamente atendida y respondida. Es decir, tampoco es correcto decir que la comunicación fue omitida y que por lo tanto de ahí podría derivar una presunta y desde mi punto de vista inexistente responsabilidad del presidente constitucional de la República. Ahora bien, quiero pasar a otro tema fundamental, porque ya hemos analizado que el Parlamento ecuatoriano tiene la capacidad, de forma subjetiva, ejerciendo un control político, de analizar la solicitud, siempre basándose, como he dicho en este momento, de hechos veraces. La Corte Constitucional establece una verosimilitud mínima para calificar y el Parlamento juzga en virtud de hechos veraces. De manera subjetiva sí, pero de hechos veraces. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí hay un punto muy importante. Todas las comisiones del Parlamento ecuatoriano tienen la capacidad de ejercer control político. Lo puede ejercer la Comisión de Justicia, la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de los Trabajadores. Todas tienen un ámbito para ejercer un control político e emitir informes con conclusiones y recomendaciones. Esto data hace muchísimos años, ¿no es cierto? Y está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿En qué se diferencia con la Comisión de Fiscalización y Control Político? Que la Comisión de Fiscalización, donde están ustedes miembros, señores asambleístas, es la única que puede sustanciar un juicio político. Pero de ahí, las otras comisiones, como he mencionado, están en la capacidad de ejercer control político. Dicho esto, yo he revisado, y es público, ha emitido la Comisión de Régimen Económico, un informe respecto de varias contrataciones de Flopec, de la empresa pública Flopec. Y es bastante anecdótico y contradictorio ver que existan señores legisladores, a quienes les guardo el mayor respeto, pero que sostengan una postura respecto de este caso, respecto de la actuación de Johnny Estupiñán y respecto de la situación de la empresa pública Flopec dentro de este informe de la Comisión de Régimen Económico y posteriormente suscriban una acusación constitucional diciendo totalmente lo contrario. El control político, una vez más, ¿queda sentido de la oportunidad de los legisladores? Sí, pero tiene que existir coherencia en los mismos. Por eso es muy importante analizar las conclusiones de dicho informe de la Comisión de Régimen Económico, que dicen lo siguiente: el almirante Johnny Enrique Estupiñán Echeverría, sin haber realizado antes un análisis económico, técnico y legal, no aceptó la propuesta de extensión del buque Sea Falcon alquilado por Flopec, con una reducción de tarifa del flete asistida por Amazonas Tankers en la negociación con el armador. Es decir, el almirante Estupiñán no aceptó la propuesta de detección del buque Sea Falcon con una tarifa del flete propuesta por armador, decisión del ex gerente general de Flopec, adoptaba inexplicablemente, pese a tener pleno conocimiento que de hacerlo, la resolución habría sido de gran beneficio para los intereses económicos de Flopec. Es decir, aquí se critica al señor Johnny Estupiñán por no seguir alquilando buques a Amazonas Tankers, porque a criterio de los miembros de la Comisión de Régimen Económico, esto era beneficioso para el Estado ecuatoriano, contrario a lo que los mismos legisladores nos dicen en la acusación constitucional. Asimismo, en la conclusión número 14 de dicho informe, podemos seguir, por favor, en la acusación número 14 de dicho informe se menciona lo siguiente: la asociación Amazonas Tankers al 31 de agosto de 2022 habría generado una utilidad de 24.180.313 millones de dólares. Sin embargo, para no afectar la utilidad y reducir los gastos, es pertinente que se revise y calcule la demanda y arriende los buques necesarios entre 10 y 12
a Frama Maxis, lo cual le permitirá cubrir el 100% de las exportaciones de crudo en el segmento y mantener la tarifa ecuatoriana, que es beneficiosa para el Estado y además aceptada en la industria internacional de transporte de crudo. Es importante recalcar que EP-Flopec debe mantener el 50% de participación en este acuerdo comercial para cumplir con la normativa y mantener las utilidades antes mencionadas. Finalmente, en la conclusión de dicho informe se establece lo siguiente. En relación a la vigencia, en relación a la vigencia y continuidad de la asociación Amazonas Tankers, la Contraloría General del Estado, en un examen especial, recomendó que el gerente general de EP-Flopec disponga al gerente comercial que, en coordinación con el gerente financiero y jurídico, elaboren un informe económico y legal, por el cual se evalúen los ingresos y demás condiciones establecidas en la modalidad asociativa Amazonas Tankers Pool Company, a base de lo cual determinará la conveniencia y pertinencia de continuar con este acuerdo comercial, lo que dio lugar a un procedimiento irregular del almirante Johnny Estupiñán Echeverría, quien el 1 de febrero de 2022 dio por terminado unilateralmente el contrato de asociación y posterior a la notificación, tanto EP-Flopec como EMPO, en un análisis de riesgo, califican riesgo extremo la terminación unilateral, lo que llevó al exgerente de Flopec citado a revocar la terminación unilateral con fecha 4 de febrero de 2022, por lo que es pertinente, en caso de decidirse sobre la determinación del acuerdo, se efectúen en forma previa todos los análisis que técnica, económica y legalmente correspondan, incluidos los riesgos, a fin de evitar perjuicios a la empresa. Este fue, señores legisladores, y con esto termino, el informe de la Comisión de Régimen Económico. Informe que contradice de manera sustancial la acusación constitucional planteada, incluso por los mismos asambleístas y legisladores que suscribieron dicho informe que analiza y ejerce un control político sobre la empresa pública Flopec. Con esto concluyo mi intervención, invitándoles, como no puede ser de otra manera, a actuar como lo han hecho a lo largo de bastantes años, de manera responsable en esta acusación constitucional, pensando siempre en la institucionalidad democrática y en el Ecuador entero. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, doctor Muñoz. Damos paso a las preguntas de los señores proponentes. ¿Tienen preguntas? Asambleísta Zapata. Muchas gracias, presidenta. Buenos días nuevamente. Bienvenido a su antigua casa. Gracias. Doctor Muñoz. Sí, efectivamente, una primera aclaración, presidenta, ¿no? Hubo dos convocatorias, por eso hubo la confusión. En la convocatoria primera no estaba el nombre de la persona que había mencionado, pero es así que en la segunda convocatoria, sí, efectivamente, con la convocatoria suya ya, de continuación de la sesión, aparece el nombre del compareciente. Debo insistir en lo mismo. Sí, la comparecencia suya hoy, doctor Muñoz, un directo amigo también, es desde el ámbito de la técnica constitucional y penal. Aclaren a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político que eso es lo que realmente se está haciendo. De modo que está cumpliendo con el tema de la comparecencia. Yo simplemente decirle como amigo, doctor Muñoz, que aún lo extrañamos en la bancada del Partido Social Cristiano, ¿no? Muchas gracias, Pedrito. Gracias, mucho. Presidenta. Gracias también. Gracias, asambleísta Zapata. Asambleísta Veloz. Muchas gracias, señora presidenta. Como me pronuncié en el anterior compareciente, creo que no hay objetividad, no hay imparcialidad de esta comparecencia, tanto en cuanto el doctor Gonzalo Muñoz, primero fue coordinador de la bancada social cristiana, trabajó para esta bancada hasta el 9 de febrero,
Incluso tenía conocimiento de este proceso de investigación en la comisión del caso Encuentro, del cual el legislador Pedro Zapata fue parte, y entiendo que el doctor Muñoz también les asesoraba y coordinaba en ese punto a la bancada. Ahora, como asesor del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, también, vuelvo y repito, carece de imparcialidad porque es un funcionario de gobierno. No es un criterio de un académico que no sea parte de ninguna esfera, ni por parte de quienes estamos siguiendo este proceso de juicio político y por parte de la defensa del presidente. Y recalco ahí que en ninguna parte de la ley orgánica de la función legislativa y del COGEP existe la figura de testigo experto. Además, yo quiero ahí recalcar, porque aquí se ha hecho una valoración incluso de los hechos fácticos, así como también de la prueba. Y los comparecientes vienen a nutrir, que es lo que entiendo cuando uno requiere las comparecencias de juristas o de expertos en distintas materias, vienen a nutrir a las comisiones de sus conocimientos, pero jamás hacer valoración de los hechos o valorar las pruebas, porque si entramos ya en esa valoración, quiere decir que ustedes fueron testigos. Y si fueron testigos, ustedes estuvieron en las reuniones en Flopet, fueron parte de la suscripción de los decretos, estuvieron en las reuniones con el presidente de la República y el señor Hernán Luque Lecaro, y entonces también tendríamos que decir que ustedes también tienen responsabilidad por todos estos hechos que en este momento se investiga aquí en la Asamblea. Gracias. Gracias. Asambleísta Fajardo. Claro, nuevamente ratificarme en lo que manifesté previamente, de que si fuera esto un juicio ordinario ya estaría tachado por ser parcializado. Hacemos nuevamente un llamado a los comparecientes que sean únicamente se refieran al juicio político, pero no de ninguna manera de tratar de distraer justamente el objetivo de este juicio político. Nada más, muchas gracias. Gracias. Asambleísta Pazmiño no llega todavía. La defensa del señor presidente. Señora Presidenta, señores asambleístas, a mí me llama mucho la atención que la acusación política por parte de los señores asambleístas haya puesto bastante énfasis en todos los días pasados en que este no es un enjuiciamiento sometido a las reglas del Código Orgánico General de Procesos, ni tampoco a las reglas de un proceso jurisdiccional. Sin embargo, la distinguida asambleísta Viviana Veloz señala un elemento para descalificar la comparecencia del doctor Gonzalo Muñoz y dice que no existe la figura del perito experto bajo las reglas del Código Orgánico General de Procesos. A mí me parece que esa posición resulta manifiestamente contradictoria frente a los señores miembros de esta comisión especializada y quisiera simplemente dejarla subrayada como un elemento de contradicción. Doctor Muñoz, yo le agradezco mucho por los análisis jurídicos que han hecho un recorrido muy breve sobre la historia del derecho constitucional ecuatoriano para ilustrar sobre estos temas vinculados al enjuiciamiento político. Y quisiera yo subrayar de su exposición, algo que me parece muy importante. La valoración que hace la Corte Constitucional para calificar la admisibilidad del tercer cargo de peculado en este proceso de enjuiciamiento se refería a una verosimilitud mínima, pero usted también ha mencionado que ese estándar no comprende y no puede comprender al examen que los señores asambleístas harán en esta comisión especializada para calificar los hechos respecto de los cuales se imputa una responsabilidad política al presidente. ¿Podría, por favor, subrayar esta diferenciación? Por supuesto, con todo gusto, estimado doctor Neira. ¿Qué es lo que sucede? Como mencionamos, la Corte Constitucional se apartó en el dictamen de admisibilidad
del juicio político, de la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso del dictamen establecido en el año 2017 en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Y se aparte estableciendo diferentes criterios puntuales. Uno de esos es que la acusación política puede proceder siempre y cuando lo que se plantee en dicha acusación no sea un hecho irracional, claramente falso, sino que tenga un mínimo de verosimilitud. Hasta ahí llega la Corte Constitucional del Ecuador, es decir, no puede analizar elementos probatorios ni nada por el estilo, únicamente lo que está contenido en la acusación política. Para la Corte, esta infracción tenía un mínimo de verosimilitud, como dije en mi exposición, una mínima apariencia de ser verdadera. Le corresponde al Parlamento ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, principalmente en esta etapa de sustanciación, corroborar que esa verosimilitud se convierta en un hecho veraz, para partir justamente en ese hecho veraz a analizar, ahí sí, en virtud del control político, la acusación planteada en contra del presidente de la República. Pero el cargo de verisimilitud se queda en la Corte. A la Asamblea Nacional le corresponde juzgar políticamente sí, con criterio de sentido de la oportunidad sí, dentro de lo establecido del artículo 129 de la Constitución, al presidente de la República sobre hechos que son veraces, no verosímiles. Muchísimas gracias, doctor. Voy a apelar a su condición de experto en derecho administrativo para formularle una siguiente pregunta. En el juzgamiento político se señala, existe un elemento subjetivo por parte de los señores asambleístas para valorar políticamente si existe o no existe un supuesto delito, en este caso de peculado. ¿Qué importancia le atribuye usted al deber de motivación que la Constitución impone a todos los poderes públicos respecto a las decisiones que estos adoptan en un juzgamiento político? ¿Se debe o no se debe cumplir con ese deber de motivación que establece el mandato constitucional para todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de las personas? Muchas gracias, doctor. Con gusto, doctor. Nuestra Constitución, el artículo 76, establece como una garantía que tenemos todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos marcados en el Ecuador, de que todos los actos de las administraciones públicas tienen que ser motivados. Es decir, los actos que emanen de la Asamblea Nacional del Ecuador, en este caso en un enjuiciamiento político, peor aún, donde se están debatiendo derechos de un ciudadano como es el presidente de la República, no pueden ser la excepción. No solamente eso, la Corte Constitucional ha sido clara respecto a la motivación de los actos de los poderes públicos, estableciendo el carácter de suficiencia de la misma. Es decir, un acto que no esté suficientemente motivado, y para ello tienen que incumplir varias características, por ejemplo, que su fundamentación, sus considerandos para llegar a una determinada resolución no sean incoherentes entre sí, entre algunos. Eso implica la suficiencia de la motivación de los actos de los poderes públicos. Si no están motivados, serían abiertamente inconstitucionales. Doctor Muñoz, agradezco mucho la claridad de su exposición y de sus respuestas. Le felicito por ello. Y hasta ahí mi interrogatorio. Muchísimas gracias. Doctor Neira. Señora Gracias. Presidenta, señores legisladores. Gracias. Asambleístas, miembros de la comisión, perdón, doctor Muñoz, el asambleísta Bruno Segovia tiene una pregunta para usted. Perdón, disculpe. Gracias, presidenta, colegas. No quería intervenir, pero obligan. ¿En calidad de qué comparece usted, por favor? Yo el día de hoy, asambleísta Segovia, comparezco en calidad de abogado, experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Si bien actualmente me encuentro ejerciendo las funciones de jefe de despacho del ministro de Gobierno, he solicitado la licencia sin remuneración respectiva para poder comparecer ante ustedes. No, esa no fue mi pregunta. ¿En calidad de qué? No, ¿qué es usted? ¿Perito o testigo? Estoy
dando mi testimonio solicitado por el presidente de la República en mi calidad de experto en materia ¿Qué de hechos derecho. qué hechos les constan del proceso de los hechos que están siendo juzgados? El análisis jurídico de los mismos, como asambleísta Segovia, usted en calidad de miembro de la Comisión de Fiscalización habrá podido observar en varias ocasiones, ha sido una constante. Y le voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, en el juiciamiento político al exministro del Interior, No le Patricio pregunta. Carrillo, se Vayamos solicitó contestando la comparecencia, por ejemplo, de la doctora Asambleísta Ruego que Silvia vamos Segovia, contestando la asambleísta pregunta. Segovia, a ver, hacemos preguntas y permitimos que el compareciente pueda Estoy responder. haciendo preguntas Ya, entonces- concretas, respuestas concretas. Ya escuché el discurso, muy valioso, No, respetuoso. usted tiene que, así como usted Permítame, tiene estoy en uso de la palabra, compañera así como usted presidenta. tiene la libertad de preguntar, el compareciente tiene Estoy libertad de en uso de responder. la Entonces, palabra, hacemos ese permítame que respeto sea. concreto de Esto- ambos lados y continuamos. esto- Gracias. Estoy haciendo uso de la palabra. ¿Qué es la prueba? No les La prueba. es un elemento fundamental que evidencia dentro de un proceso, ya sea de político, ya sea procesal, ya sea penal, que puedan llevar a una persona, llámese un juez, a la capacidad de decidir un caso en concreto. La finalidad, o sea, nos lleva a concluir si los hechos que están en disputa son verdad o no. Correcto. ¿Sí? No veo en qué la intervención suya nos aporta en eso. Sin embargo, más allá de esto, quiero expresar algo, una molestia de tipo personal. Yo respeto la actuación de la defensa, no hay duda. Hay libertad probatoria, pero no nos tomen el pelo. A mí me molesta que me tomen el pelo. A usted le llamaron como testigo, no a darnos haciendo el trabajo de la comisión. La valoración de la prueba le corresponde a la comisión, no a usted. Usted nos ha valorado la prueba, además del discurso, de la historia constitucional, valioso, respeto, nos ha dado valorando cada una de las pruebas. Eso hace un testigo, por Dios. O sea, portémonos serios con el país y con la comisión. Sus criterios son valiosos, pero no nos venga a decir, ya usted ya resolvió, ya dijo, este hecho es falso, esto es falso, esto es falso. Oiga, la comisión en el informe tiene que terminar. Sí, usted ya no hace el rol de testigo, sino de juez, y eso irrita un poco. Yo no quería intervenir, pero no estáis respetando a la comisión, nos quiere dar haciendo el trabajo, o nos está diciendo, y los que aceptan que bien por ellos, una tarea de inútiles, que no tienen criterio. No está bien, nos están faltando el respeto. Si me permite, asambleísta Claro que Segovia, bajo ningún concepto mi intención, como nunca lo ha sido, va a ser irrespetar a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Tampoco en mi criterio he tenido la intención de valorar la prueba. Lo que yo he hecho en mi intervención es que, o sugerir, para eso me llamaron, o emitir mi criterio, es que la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional en sí misma tiene que actuar o ejercer su control político respecto de hechos que tienen que ser veraces. Porque como decía al principio de mi intervención, la verdad se impone, las opiniones se debaten y los hechos, a mi criterio, que constan en la acusación, no corresponden a la verdad y son fácilmente comprobables. Usted no fue llamado para que analice la prueba, para que diga si es o no verdad un hecho fáctico. Eso no fue llamado, respeto sus criterios, insisto, y respetan el trabajo de la comisión, una tarea de inútiles que no van a poder razonar, no vamos a valorar la prueba, y si eso aceptamos, o sea, yo digo, sería eso, yo no digo que seamos, por eso estoy reclamando, o sea, también sus aportes, sus criterios, pero no nos den valorando la prueba. La misma estrategia a la interpelante, interpelarle, decir que ella es la acusada en este proceso, me parece. Bueno, no quiero comentar más, simplemente respeto la estrategia de la defensa. Ninguno de los profesionales están aportando para nada en este proceso. Para nada. Gracias. Asambleísta Cuero ha solicitado la palabra, luego la asambleísta Velasco. Gracias, presidenta. Buenos días, mis colegas interpelantes, buenos días a mis colegas miembros de la comisión, buenos días al compareciente, buenos días a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan. Presidenta, nuevamente, aunque suene a estribillo, decir que no quería intervenirle, soy muy honesto.
pero sí es bueno que la ciudadanía tenga algunas claridades, ¿no? Respetando como el que más la posibilidad de la defensa de traer a esta sala expertos constitucionalistas, expertos penalistas, respetando como el que más. Pero aquí lo de fondo, Presidenta y estimados colegas, coincidiendo plenamente con la indignación del colega Bruno Segovia, es que a pesar de que sabemos que no son imparciales porque son funcionarios públicos, estimados colegas, es muy difícil que un funcionario público venga a pararse aquí en defensa del presidente, ¿sí? Y que sea imparcial. Eso es imposible. Entiendo la actitud y la frustración del colega Segovia, y por eso tomo la palabra. Por lo menos disimulen esa imparcialidad, siendo funcionarios públicos, haciendo una exposición lo más académica posible. Pero no pueden venirnos, con todo respeto, caballero Muñoz, inclusive usted que ha sido jefe jurídico de la bancada social cristiana, ¿sí?, a darnos una supuesta cátedra o charla de valoración de pruebas, cuando usted está aquí en calidad de experto. Bajo esa consideración, Presidenta y estimados colegas, yo sí rechazo, con respeto, ¿no?, pero con firmeza, esa posición que a ratos intentan hacernos ver como que no tuviéramos la capacidad para analizar. No hemos objetado la presencia de ustedes como expertos, aún sabiendo que son funcionarios públicos. No la hemos objetado. Pero no podemos quedarnos callados frente a tamaño irrespeto en función de que ustedes, en calidad de funcionarios públicos, vienen inclusive a amenazarnos. El señor Cubi prácticamente hace una amenaza de que nos abstengamos de X, Y o Z cosas porque podríamos ser destituidos. Por favor. Por último, es una responsabilidad nuestra y una decisión nuestra como asambleístas de la República del Ecuador tomar la decisión que tomemos, independiente que esto tenga algún costo político o jurídico. Es una decisión que hemos tomado nosotros. Ustedes no pueden, con todo respeto, venir a tratar de decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Señor Muñoz, más respeto, por favor, a la Asamblea Nacional, más respeto a los miembros de esta comisión, más respeto a los interpelantes. Hemos sido totalmente respetuosos de la capacidad que tiene el presidente de la República de defenderse y hemos sido garantes del debido proceso y garantes del legítimo derecho a la defensa. Pero por favor, no nos traten como que si fuéramos personas que no tuviéramos capacidad mínima de análisis. Muchas gracias, Presidenta, estimados colegas. Adelante, asambleísta Velasco y luego asambleísta Villavicencio. Muchas gracias, Presidenta. A diferencia de mis colegas asambleístas que no querían hablar, pero se motivaron a hacerlo, yo sí quiero hablar. Y quiero hablar para referirme con documentos solamente, que es importante que la ciudadanía y el país conozca. El numeral 98 del informe de admisibilidad de la Corte Constitucional que viabilizó este procedimiento de juicio político determina lo siguiente, con la autorización suya, Presidenta, para dar lectura sobre esta importante conclusión que llega. Nos dice: la Corte Constitucional, como máximo órgano de control y de administración de justicia en materia constitucional, recuerda a la Asamblea Nacional que este procedimiento de juicio político constituye la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político de la función legislativa. Así, esta atribución bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país, por lo que esta magistratura exhorta a la Asamblea Nacional a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley
durante el trámite de este juicio político. Lo dice la Corte Constitucional. Y si nos dice que acatemos en estricto cumplimiento a la Constitución y la ley, me voy a referir a lo que nos dice la Constitución. El artículo 76 de la Constitución de la República nos manifiesta que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se demuestre su responsabilidad. Aquí en el desarrollo del proceso de juicio político hemos mirado ya epítetos, ya encontrando responsables, descalificando a quien está sometido a juicio político. Y el numeral 7, que es importante, que es el que tiene que ver con estas comparecencias, el derecho de las personas a la defensa incluirá, que esto es importante, las siguientes garantías. Numeral literal A. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. El derecho que tienen las partes, como lo hizo ya en su momento la comparecencia a solicitud del colega asambleísta Roberto Cuero, aquí estuvo también un experto constitucionalista, el doctor Raza, estuvo aquí, lo escuchamos. La defensa de la Presidencia de la República ha pedido comparecencias de otros profesionales del derecho, están en igualdad de condiciones. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa, nadie, en igualdad de condiciones. Literal B, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de la defensa. Y C, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Por lo tanto, lo que se está haciendo es solamente cumplir lo que dice la Constitución y aquel dictamen de la Corte Constitucional. Nada más. La decisión sí al final la tenemos nosotros cuando elaboremos el informe, que tiene que ser objetivo, apegado a la Constitución y a la ley. Gracias, Presidenta, por concederme la palabra. Gracias, asambleísta Velasco. Asambleísta Villavicencio pidió la palabra. Yo no quería hablar, pero siempre me hacen hablar. ¿Quién dice así? Algún colega siempre dice así. Yo debo, desde el Parlamento, ofrecer disculpas a la academia por lo que estamos escuchando acá. Luego vendrán otros abogados constitucionalistas con quienes discrepo y otros que apoyo. La academia no puede ser tratada así en el templo de la democracia, donde se construyen los instrumentos legales y constitucionales. Mil respetos a todos los abogados de lado y lado que vengan a este ex Senado, como usted, doctor Muñoz, con quien tenemos diferencias políticas, pero sonreímos y nos damos la mano sin agresiones. Eso le hace falta a este país, respeto. Porque aquí hay colegas que como parte de la exhibición de pruebas le preguntan al compareciente, que sabemos que es abogado, si usted es abogado. Usted es abogado porque no es ginecólogo, pues. Tengamos un poco de mínima profundidad en el tratamiento de este juicio histórico, como dicen algunos colegas. Pero aquí no han venido los convocados por la parte acusadora. No llegó acá jamás el constructor de pruebas, el hombre de las 36 cajas. No llegó con la prueba, se excusó. Y ahora el que viene da la cara y ofrece un comentario, un sentido, una visión, le estamos condenando. Tampoco vino la prueba matriz. Se excusó con miedo el almirante Estupiñán. No voy, no viene.
Y tampoco comparecieron dos importantísimos constitucionalistas, abogados de este país, respetables y respetados, como Ismael Quintana, pedido por la parte acusadora. Se excusó. Y también Rafael Ollarte. No sé por qué no vinieron, pero los abogados que han venido, gracias por venir, porque yo no soy abogado. Y créanme que pronto me iré de esta comisión, ya mismito, y pronto de la Asamblea, y si hay muerte cruzada, más pronto, y ojalá haya, pero me llevaré en mi memoria lo que he aprendido en estas comparecencias. Encárguense de presentar pruebas, porque hasta hoy ni siquiera una prueba COVID han presentado. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Aguántame un ratito. Un punto de información, asambleísta Zapata. Muchas gracias, presidenta. A ver, yo creo que las cosas siempre serán... A ver, un momento, por favor. ¿Qué está pasando? Respeto. Asambleísta Villavicencio y asambleísta Muentes, les ruego respetos. Por favor, ambos, respeto, por favor. Gracias, asambleísta Zapata. A ver. Asambleísta Muentes, por favor. Luego A de- ver. Yo entiendo, asambleísta Zapata. Por favor. A ver, presidenta, yo Por estoy en favor, el uso de la por palabra. favor. Señores asambleístas, Presidenta, discúlpeme, por ¿puedo favor. retirar? Presidenta, discúlpeme, ¿puedo retirar? Por favor. A ver, presidenta, yo creo que el respeto, como se ha dicho aquí, uno se gana o se lo pierde, ¿no? Y hay que ser frontales en las cosas para evitar este tipo de situaciones penosas que se dan. Yo solamente quería pedir punto de información por un tema, presidenta. Hay una comunicación del 18 de abril del 2023 que fue ingresado a la Comisión de Fiscalización y Control Político y dirigido al presidente de la comisión por parte de los abogados Rafael Arturo Ollarte Martínez y abogado Ismael Quintana Garzón. El legislador Villavicencio decía que no entiende por qué aquí están explicadas las razones por las que ellos no se presentaron, presidente, y esto debe estar en archivos de la comisión. Nada más, presidente. Muchas gracias. Asambleísta Veloz. Gracias, señora presidenta. Yo solo quiero aclarar algo por lo manifestado aquí por los legisladores. Es claro que la academia no puede ser maltratada, pero los legisladores tampoco. Aquí el respeto es de doble vía y muchos de los comparecientes que el día de hoy están convocados a esta sesión de pleno, en sus redes sociales han insultado, han maltratado, han amenazado, han sido peyorativos con quienes somos parte del Parlamento ecuatoriano. Eso como primer elemento. El segundo, con respecto al doctor Gonzalo Muñoz, y ya lo dije anteriormente, ¿cómo podemos nosotros pedir objetividad, imparcialidad y que goce de independencia a su criterio? Por dos cosas. Hasta el 9 de febrero apoyaba este proceso de investigación al presidente Lasso cuando era asesor de la bancada del Partido Social Cristiano. Desde el 10 de febrero está en contra de este proceso de juicio político porque es parte del equipo del ministro Henry Cucalón. Ni la doble moral, ni el doble rasero en el Parlamento ecuatoriano, ni en el ejercicio de las funciones de nadie. Y tercero, entiendo al legislador Fernando Villavicencio en su calidad de abogado defensor también del presidente de la República, Guillermo Lasso, que quiera mentirle al país y decir que no existe ni siquiera una prueba COVID. Existen todas las pruebas para establecer las responsabilidades políticas, que él no las quiera ver porque su función es proteger al presidente de la República y porque desde el inicio, desde que se abocó conocimiento en esta comisión, ha existido una vulneración al debido proceso y también a la normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para dilatar los tiempos. Eso ya es otra cosa. Gracias. Presidenta. Sí, le voy a dar la palabra enseguida. En lo único que a mí respecta,
no puedo admitir que ha habido una vulneración al debido proceso. Yo he estado presidiendo estas sesiones casi desde el inicio de las comparecencias y aquello no ha habido, y yo no admito bajo ningún concepto que se alegue que ha habido una vulneración al debido proceso. Doctor Muñoz, usted ha sido aludido, puede responder. Simplemente una aclaración al asambleísta Veloz. En calidad de asesor en dicha época jamás apoyé el proceso político, a tal punto que la acusación pues se presentó después. Incluso no podía apoyar una acusación que ni siquiera había sido presentada. Gracias. A ver, un momento. El punto de información ya lo tuvo asambleísta Veloz. El doctor Muñoz está respondiendo y ahí quedamos. Asambleísta Córdoba ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que aquí al pueblo hay que hablarle con toda la verdad. Señor Muñoz, la valoración nos corresponde a nosotros, como asambleístas, miembros de esta comisión. Y creo que el respeto se lo da y se lo gana. A este país, señor Villavicencio, sí le hace falta respeto, pero no odio como lo que usted ha sembrado y siembra. Ríase con esa sonrisa efímera que nada bien le hace bueno al país. Quería decir esto. Corrupción es también mutilar los videos para sembrar mentiras. Y claro, ¿cómo se puede entender un equipo de abogados del Departamento Jurídico de la Presidencia, 15 abogados, que mediante decreto 163 mutilen el artículo 8 de la Ley Orgánica de las Empresas Públicas para que con la única finalidad de ponerlo ahí al frente a una persona que no es profesional, que tampoco tiene experiencia para manejar las empresas públicas, el señor Hernán Luque Lecaro, de la cual es parte también de este proceso de fiscalización de este juicio político. Por lo tanto, si usted está aludido porque defiende al gobierno, pues al pueblo ecuatoriano le dice lo contrario. Nosotros estamos aquí para respetar y hacer respetar los derechos del pueblo ecuatoriano. Así que, insisto, el respeto se lo da y también se lo recibe, tal como uno se lo da. Hasta ahí, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Córdoba. ¿Hemos terminado? Un punto de orden. ¿Va a hacer preguntas al compareciente o le puedo pedir que se retire? Punto de orden. No voy a hacer. Ya, gracias, doctor Muñoz. Asambleísta Segovia, punto de orden. Solamente